Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 32, desde los versículos 22 hasta el 32. Génesis 32, 22 al 32. En este pasaje que vamos a leer, se dio la clase de escuela dominical del domingo pasado. Mi hermano Santiago, José Santiago, él dio la clase y le dije que iba a predicar este domingo sobre ese pasaje. Es muy interesante, así que vamos a ver algunas cosas allí que yo creo que nos van a hacer bien y nos van a edificar y a bendecir. Génesis 32, 22 al 32. Antes de leer, vamos a ubicarnos, ¿no?, en el momento en que ocurre esta historia que nos narra la palabra de Dios. Habla de Jacob, y Jacob era uno de los hijos de Isaac, él y Esaú, que eran gemelos, eran diferentes, pero muy diferentes, pero eran gemelos, mellizos, como querramos llamarle. Y bueno, ellos crecieron y Jacob era un poco tramposo, sí, era un poco tramposo, era usurpador desde que nació, y entonces cuando ellos crecieron, Jacob le compra la primogenitura a Esaú, porque Esaú, aunque eran gemelos, fue el primero que nació, entonces era el primogénito y era el que heredaba, ¿no? Según como primogénito, hubo una serie de beneficios y de cosas que tenían los primogénitos. Entonces, Jacob, Esaú no le interesaban mucho esas cosas, pero a Jacob sí. Y Jacob un día, aprovechando la debilidad de su hermano Esaú, que había venido de cazar y tenía mucha hambre, parece que era de muy buen comer y estaba fatigado, y entonces pues aprovecha, había hecho un potaje muy bueno Jacob, muy oloroso, muy sabroso, y cuando llegó Esaú pues se lo celebró y él le vendió el potaje, ¿no?, y se lo cambió por la primogenitura. Bueno, él se aprovechó de la debilidad del hermano, aunque al hermano no le importaba para nada la primogenitura, aparentemente, aunque luego después sí le importó. Luego después, más adelante, cuenta la Biblia que entonces cuando ya Isaac, muy viejo que no veía, iba a llamar a sus hijos para darle la bendición, y siempre había una bendición especial para el primogénito, Rebeca, que era la mamá de Jacob y de Esaú y que prefería a Jacob, que sabía que no era el primogénito, le dijo: mira, tu papá va a bendecirlos y va a bendecir a tu hermano como primogénito, así que vamos a hacer una cosa, para robarle la primogenitura y robarle la bendición. Entonces, bueno, pues allí lo disfraza, porque como Esaú era velludo y todo eso, pues allí lo disfraza, le pone pieles de oveja o de cordero, le pone para que huela a Esaú y toda esa serie de cosas. Bueno, una trampa tremenda. Y ustedes, los que han leído el pasaje ya conocen, los que no, pues les estamos dando una breve explicación para que sepan. Bueno, la cuestión es que Isaac le da la bendición a Esaú, a Jacob, y eso era algo muy, muy tremendo en aquellos tiempos. Entonces ya no podía darle esa bendición a Esaú porque ya se la había dado a Jacob. Cuando Esaú se entera, porque después llegó y vio que ya su hermano se había llevado la bendición, juró matar a Jacob. Le dijo: cuando muera mi padre, yo lo mato. La cosa estaba bien, bien fuerte. Y entonces Rebeca enseguida le dice a Jacob: tienes que huir porque tu hermano te va a matar. Y entonces él se fue para allá, para Mesopotamia, allá a la zona de Harán, y allá fue a vivir con un tío, con Labán, que era tan tramposo o más tramposo que él. Sí, como los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, dice por allí, ¿no? Y entonces para allá se fue. Y bueno, allá pasó como 20 años, y allí se hicieron trampa el uno al otro, y todo eso. Él se casó con dos de sus primas, con dos... ustedes conocen la historia. Y entonces ya por fin Dios le dice que regrese a la tierra, y entonces él viene
y regresa para Canaán, donde estaba todavía Isaac, estaba Rebeca, estaba toda la familia y las propiedades y todo. Se había hecho muy rico y entonces fue para allá. Pero entonces, ok, gracias mi hermano José. Entonces regresa después de 20 años de estar ausente y llega. Pero Esaú se entera que viene y él le manda recado y entonces Esaú sale a recibirlo, va a salir a recibirlo y iba como con 400 hombres. Era una bienvenida muy, muy buena, ¿verdad? Pero Jacob se asusta porque se acordó y dice, este me va a matar. Dice, 400 hombres, él también tenía hombres y eso, pero no era un hombre de pelea ni de batalla. Y este Esaú era un hombre de batalla, de campo, de trabajo, era fuerte, era un hombre muy, muy fuerte. Y entonces él se atemoriza. Cuando leemos el pasaje, tenía miedo, bastante miedo, estaba aterrorizado. Bueno, dice, no voy a hacer que pierda a la madre con sus hijos, o sea que a sus mujeres y con todos los hijos. Tenía ya 11 hijos, él todavía no había nacido Benjamín, el más pequeño. Bueno, y esa era la situación. Entonces cuando él manda el recado y cuando entonces le dicen que venía Esaú con 400 hombres, él se paralizó. Entonces empezó a tratar de guardarle la vida a sus mujeres, a sus hijos, los dividió en grupos, los mandó a cruzar un arroyo y entonces él se quedó solo, como vamos a leer ahora en el pasaje. Y entonces ahí viene lo que vamos ahora a compartir con ustedes, tratar de ser lo más breve posible y nada más que a la parte importante, todo es importante, pero lo que nos conviene saber. Y entonces, después de eso, encontramos que en el versículo 22 de este capítulo 32, dice de esta manera: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Que Dios bendiga su palabra. Oramos. Padre, pedimos tu bendición ahora para esta palabra leída, ahora que la vamos a explicar y a exponer, que podamos tener la sabiduría de tu Espíritu para que pueda darnos el mensaje que ella tiene y que pueda ser beneficioso para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este es uno de los pasajes de las Escrituras que son más difíciles de entender. Yo no sé si el hermano García estará de acuerdo conmigo, aunque ya nosotros hemos leído mucho las interpretaciones y más o menos tenemos una idea. Pero cuando uno lo lee por primera vez así, sin tener ninguna explicación o alguien que nos oriente, no entendemos. Hay cosas que son muy difíciles de entender cuando usted lee este pasaje, ¿no? Eso fue lo que me pasó a mí la primera vez que yo leí el pasaje. Ya siendo convertido, leyendo la Biblia, cuando llego aquí digo: ¿cómo es esto? Y me preguntaba: ¿puede un hombre luchar con Dios literalmente? Esa es una pregunta que uno se hace cuando lee el pasaje.
Bueno, ¿y cuál es la respuesta? Sí. De acuerdo a lo que dice las Escrituras, sí se puede luchar con Dios, literalmente. Eso fue lo que pasó. Déjenme leerle un párrafo de la clase que dimos, o que dio el hermano el domingo pasado, aquí en el texto que tenemos en el libro de los alumnos. Dice: se han dado varias interpretaciones a este singular incidente en la vida del patriarca Jacob. El caso es que la narración sagrada no dice que fue una visión o un sueño. Los detalles del relato señalan a un suceso real. Luchó con un varón que era un ángel y que todos creemos que era el ángel de Jehová, el cual era Jesucristo antes de la encarnación. Y sigue diciendo, ya para terminar esta parte, algunos comentaristas dicen que sin duda ese varón que luchó con Jacob fue el Señor Jesucristo, quien entre los patriarcas asumió aquella forma humana. Así que todos los especialistas y los expositores de la palabra y los estudiosos y los teólogos están de acuerdo o coinciden en que este era el ángel de Jehová, el cual era Jesucristo antes de la encarnación. Y que sí, efectivamente, esa lucha fue algo literal, algo real. No fue una visión, no fue nada de eso, sino fue algo real. Esa es la primera pregunta que yo me hacía. ¿Puede un hombre luchar con Dios literalmente? Y la otra pregunta, ¿se puede vencer a Dios? ¿Qué es lo que dice que dijo la palabra? ¿Qué es lo que dice ahí? Dice luchaste y venciste a Dios. Bueno, es que es un poco difícil, por eso le digo, es difícil de entender. Se puede luchar con Dios literalmente y se puede vencer a Dios. Sabemos que las dos cosas son imposibles, pero bueno, en una ya vemos que fue algo que fue de verdad real. Y la otra cosa es que a Dios se le puede vencer si Él se deja vencer. ¿Es así o no es así? Mire, les voy a poner varios ejemplos. Bueno, no voy a poner muchos, varios, pero personales. Yo tengo 4 nietas y 2 nietos, los mayores. Yo juego con mis nietos. Y juego juegos de mesa, jugamos al dominó, jugamos las damas y las damas chinas. Y con los mayorcitos he jugado ajedrez desde que eran pequeños y ahora no lo juego porque siempre me ganan. Antes yo era quien podía ganarles, y jugaba Monopolio, todavía juego con ellos. Y ¿saben una cosa? Algunas veces yo pudiendo ganar, me dejaba ganar. ¿No le pasa eso a usted cuando sus niños están chiquitos? ¿O cuando está jugando con los nietos? No hay una cosa más desalentadora para un niño que esté jugando con uno y pierda, porque ellos lo que quieren es ganar. Inclusive con mis nietos, que ya no lo puedo hacer, pero yo recuerdo que mis nietos cuando estaban más chiquitos, ellos se ponían con el padre a hacer, yo no sé cómo le llaman a eso, ellos le decían, vamos a echar una mano ahí. Pulseo. Un pulseo, o así, ok. Vamos a pulsear, ¿verdad? Y yo me ponía ahí, y un rato, y ellos ahí, y estaban ahí, hasta que yo me dejaba ganar. Ya ahora no puedo hacerlo, porque me van a partir el brazo. Si me pongo ahí a estar tratando de, ¿no?, voy a salir perdiendo yo. Entonces ya no, ¿verdad? Ya no juego ajedrez tampoco porque también voy a perder. ¿Para qué? Y cuando jugaba Monopolio también, caía en propiedades muy buenas y no las compraba. Y entonces si las compraba, pues no fabricaba. Y entonces ellos iban ganando y construían sus hoteles y sus casas. Digo, los que conocen el juego del Monopolio, ¿no? Entonces, a la larga, y ellos salían victoriosos, y mira, le gané a abuelo, y todo el mundo, qué sé yo. Mira, le ganaron a abuelo. ¿Pero por qué? Porque abuelo se dejó ganar, se dejó vencer. Y eso es lo que yo creo y pienso del pasaje. Dios se dejó ganar. ¿Cómo no iba a poder ganar el ángel, que era el ángel de Jehová? Si cuando ya estaba ahí
y casi por amanecer, nada más que de tocarle ahí donde tenía la coyuntura ahí del muslo, nada más que de tocarlo ya le dislocó y dicen que hasta se quedó cojo. No saben si sería por siempre, pero es muy probable que eso haya sido una señal que haya permanecido en Jacob. Entonces, Dios se dejó ganar. Dios se dejó ganar. Y bueno, ahora vienen unas cuantas cosas que vamos a comentar. Así, además de eso, de una manera figurada, ya esto es una manera figurada, y desde un punto de vista negativo, nosotros podemos luchar con Dios. Podemos resistir, estoy hablando del punto negativo y figurado, nosotros podemos resistir a Dios. Nosotros podemos rebelarnos contra Él. Nosotros muchas veces podemos echarle la culpa a Dios de lo que nos pasa a nosotros. Que muchas veces las cosas que nos pasan a nosotros son consecuencias o resultados de nuestras malas decisiones y nuestro mal andar. ¿No se ha enojado usted con Dios? Qué bueno si no lo ha hecho. Pero ha habido momentos en que uno, caramba, ¿por qué Dios y Señor? Y le reclamo, Señor, pero ¿por qué tú permites esto? ¿Y por qué tú me haces esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no, ¿es para qué? Dios permite las cosas en la vida de nosotros. Y a veces luchamos, ¿y por qué mi hijo está en estas condiciones? ¿Y por qué mi hija está regada por acá? ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Y por qué me sacaron del trabajo? Y ahí estamos y luchamos con Dios y es una cosa tremenda. Sin darnos cuenta, a veces estamos luchando con Dios. Hay momentos en nuestras vidas en que luchamos. Gracias a Dios que a medida que vamos creciendo en las cosas de Dios, que el tiempo va pasando y vamos teniendo experiencia, nos vamos dando cuenta de muchas cosas. Y ya cuando vienen los problemas y las pruebas, ya no peleamos con Dios ni le reclamamos. Simplemente lo que pedimos es la misericordia y la gracia de Él para que nos ayude a soportar las pruebas y salir adelante. ¿Es cierto o no es cierto? Acá. Y desde el punto de vista positivo, también de una manera figurada, podemos luchar con Dios, como en el caso de Jacob. Podemos luchar con Dios en oración, pidiendo y perseverando que nos bendiga, que nos muestre su voluntad, que nos ayude, que nos capacite. Queremos servirte, queremos amarte, Dios. Queremos serte fieles. Deseos que a veces tenemos y lo planteamos a Dios y oramos y no cesamos de orar. Estamos pidiendo y perseverando que Él nos bendiga y que nos muestre su voluntad para que nos vaya bien en la vida. Y como le decía a Jacob, no te dejaré si no me bendices. Yo no sé qué estaba pensando Jacob. A lo mejor Jacob pensaba que de verdad él podía aguantar al ángel todo el tiempo. A lo mejor le tenía puesto una llave de esa de lucha, del oso, no sé, como le llaman, una llave ahí tenía, y no lo dejaba, y el ángel allí aguantando, pero si el ángel le daba la gana, lo destruía. Pero ahí estaba Jacob, no te voy a dejar, dime tú, dígale usted a Dios, no te voy a dejar. Es increíble, tú te pones a leer esas cosas, pero son realidades, fueron experiencias, encuentros que tuvo Jacob con Dios. Jacob tuvo un encuentro con Dios, y vamos a analizar brevemente esta experiencia de Jacob. Hay tres cositas que yo quiero señalar nada más, usando la buena homilética, hermano García. 3 puntos, los 3 puntos. ¿Cómo es? Saqueo se llamaba Saqueo y era chiquito, ¿cómo era? Me tiene que dar los puntos de ese mensaje para yo. La homilética, ¿no? Entonces vamos a usar la homilética. El primer punto, un encuentro personal y único. Jacob se encontró con Dios y ese encuentro fue personal y único. Jacob había tenido otros encuentros y otras experiencias con Dios. Después ustedes lo lean después el contexto. En el capítulo 28, desde el versículo 10 hasta el 22, cuando él se va para allá, para Harán, recién tiene el problema con el hermano y sale huyendo porque el hermano lo va a matar, llegó a Betel y allí tuvo un sueño en Betel. Una escalera alta que subía hasta los cielos, en lo alto estaba Dios y los ángeles, había ángeles que subían y que bajaban.
¿eh? Y eso fue un encuentro que él tuvo. Y estaba atemorizado porque era la presencia misma de Dios, que él veía ahí en medio de ese sueño, ¿sí? Y él decía, esto es como el lugar del cielo, algo así, no recuerdo exactamente la frase, porque la leí en varias versiones y ahora no me acuerdo bien. Y en el capítulo 32, del cual estamos hablando nosotros ahora, en el capítulo 32, en los versículos 1 y 2, también tuvo otro encuentro, otra experiencia con Dios. Dice el 1 y 2, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Le salieron al encuentro ángeles y tuvo una experiencia, que Mahanaim quiere decir campamento, o dos campamentos. Así que Jacob ya había tenido sus experiencias con Dios, pero ninguna como la que tuvo ahora, o como la que iba a tener, ¿no? Ninguna como esa. Este encuentro fue decisivo y cambió completamente a Jacob. Muchos dicen que esa fue la experiencia más grande religiosa, que fue la conversión de él, pero yo no sé eso cómo se ve en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento no usa los vocablos que nosotros usamos y que se usan en el Nuevo Testamento. Entonces no sabemos exactamente cuándo Jacob de verdad empezó a temer a Jehová. Tenía conocimiento, era el nieto de Abraham, era el hijo de Isaac, ese era Jacob. Él veía en su hogar todo referente a Jehová, veía la mano de Dios obrando en todas las cosas, y sabía de las experiencias que había tenido su padre y su abuelo. Ahora, ¿hasta qué punto tuvo una verdadera relación él especialmente con Dios? No sabemos. ¿Fue en Betel, fue en Mahanaim o fue aquí ahora en Peniel? No sabemos, ¿me entiendes? Pero sí sabemos que esta lo cambió completamente. Eso sí lo sabemos. Entonces llega allí y, como dice la palabra, que se queda solo en su experiencia, una experiencia personal y única. Está él solo y dice que un varón lucha con él. No, el pasaje no dice más nada. Cualquier cosa que nosotros le añadamos a eso, estamos simplemente especulando. No sabemos si el varón vino y pasaba por allí, o si vino a luchar con él, o Jacob fue a luchar. No sabemos. Dice que un varón luchó con él. Varón. En otras versiones dice hombre, en la Nueva Versión Internacional, y otros dice un hombre, ¿verdad? Porque eso es lo que es un varón, un hombre. Una forma de varón. Oseas, capítulo 12, versículos 3 y 4, dice que era un ángel. El pasaje dice que el que leímos dice que era un varón o un hombre, y que bueno, ese hombre parece que representaba a Dios. Pero dice Oseas, capítulo 2, el versículo 3 y el 4, hablando de Jacob, dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel que había luchado con él, que estaba en forma de varón. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Así que era un ángel. Y era el ángel de Jehová, como creemos nosotros, como enseñan los teólogos y como creemos la mayor parte de los evangélicos. El ángel de Jehová, que se identifica en el Antiguo Testamento con el Hijo antes de la encarnación, el Hijo de Dios. Eso le llaman los teólogos teofanía, que quiere decir una manifestación de Dios en forma humana y visible. Y el pasaje da constancia de ello, porque dice el versículo 28 y el versículo 30, dice el 28: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
Y el 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Así que aquel ángel en forma de varón que luchó con Jacob era el ángel de Jehová, el que nosotros creemos que era el Hijo de Dios, Jesucristo todavía no encarnado, y que allí él vio cara a cara a una de las tres personas de la Trinidad. Así que vio cara a cara a Dios. ¿Entendemos eso? ¿Me di a entender? Ok, sí, para que no haya confusión. Bien, la experiencia fue personal y única, y eso lo repetimos. Hay varios ejemplos de personas que tuvieron experiencias únicas y personales. La Biblia está llena, pero uno de ellos fue Moisés. El ángel de Jehová se le presentó en la zarza ardiendo. Al Dios habló con él y le dio la comisión de ir a sacar a su pueblo de Egipto. Abraham, indiscutiblemente, Dios se le apareció varias veces a Abraham. Inclusive le hizo un llamado para que saliera de su tierra y de su parentela. Y en muchas ocasiones en la vida se le presentó. Cuando vinieron aquellos tres ángeles, después que fueron a destruir a Sodoma y Gomorra, dos de ellos, uno de ellos, el que hablaba principal, era el ángel de Jehová. Así que fueron experiencias únicas que tuvieron. Pablo tuvo una experiencia única también, con Dios, tuvo un encuentro con Dios, y fue única. Fue única y fue personal, aunque iba con un grupo de personas. Allí dice el pasaje que la gente ni escuchaba la voz ni nada, fue una cosa personal. Dios se le presentó a Pablo, lo tiró al suelo, no sabemos si fue del mulo, del caballo o de la carreta, aunque todo el mundo dice que es del caballo, la Biblia no dice que es de ningún lado, dice que cayó a tierra. Cuidado con maestros de escuela dominical, porque ponen en el flanelógrafo, ponen a Pablo montado en el caballo. A lo mejor iba en un caballo, pero no lo dice la... ¿Entienden lo que les digo? Todo lo que le pongamos de más, le pongamos a lo que la Biblia no está, le estamos poniendo de más. Y puede ser. Pero Pablo se cayó y allí Dios le habló personalmente y la gente que estaba allí, sí, qué sé yo, pero él fue el que tuvo la experiencia personal. Déjenme decirle algo, necesitamos tener una experiencia única y personal con Dios. Nuestro trato con Dios y nuestro encuentro con Dios tiene que ser algo personal. Por eso es que la salvación es personal, no es hereditaria, no es genética, no es una cuestión de ADN. Eso no es la salvación. Por eso los hijos pastores tienen que convertirse. Por eso que los hijos de los cristianos tienen que convertirse. Tienen que conocer personalmente a Dios. Dios no tiene nietos, Dios no, nada más que tiene hijos, ni tiene bisnietos, ni sobrinos, ni nada. Y para ser hijo de Dios hay que recibir a Cristo en su corazón. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, aquellos que creen en su nombre, a los que le recibieron. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta y enseñárselo a nuestros niños. Qué bueno que se lo enseñamos a nuestros hijos. Yo se los dije a los míos desde chiquito. No, el hecho de que yo sea pastor no les garantiza nada a ustedes. Burlas y problemas y pruebas es lo que les voy a garantizar siendo hijo de pastores. Sí, y hijo de cristianos también. ¿Sí? Eso es lo que le podemos garantizar. Pero la salvación, nada. Eso es algo que solamente. Entonces tenemos que tener una experiencia con Dios. Y sabe una cosa, cada experiencia y cada encuentro es diferente. ¿Usted sabe cuál es el gran problema en nuestros tiempos, en las diferentes iglesias y movimientos que hay? Eso es que una persona tiene una experiencia, que yo no dudo que una persona puede tener una experiencia, y luego después queremos imponerle nuestra experiencia a los demás. Ahí es donde yo me enojo, o me pongo bravo, como decimos los cubanos. ¿Por qué yo tengo que tener tu misma experiencia? Si yo pregunto a cada uno de ustedes aquí, o le digo, escriba ahí una biografía, o escriba el relato de su conversión, y después nos ponemos a leer el relato de cada uno, nos vamos a encontrar que todos estamos convertidos. Hemos recibido a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pero nos convertimos de una manera diferente cada uno.
Ninguna conversión es igualita. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo una experiencia y que te la quiero imponer a ti. Ah, no, porque si no, no eres cristiano. ¿Y quién te dijo a ti eso? Si Dios trata con cada uno. Dios trató con Pablo de una manera, trató con Moisés de una manera, trató con Jacob de otra manera, con Elías, con Jeremías. ¿Entendemos eso? Es bien importante. No debemos de imponerle a nadie nuestra. Y hay gente que han tenido experiencias muy lindas. Y yo los creo, aunque yo nunca he pasado por ese tipo de experiencias, pero han tenido muy lindas y eso les ha ayudado en su vida. Ok, pero no me lo impongas a mí. Porque yo no, ¿verdad? Ya yo tengo mi experiencia y yo me convertí de una manera. No tengo por qué convertirme igual que tú o tener la misma experiencia. Es algo personal. La salvación es algo personal. La relación es algo personal con Dios. Algunos oran 10 horas al día y tienen un encuentro personal con Dios. Otros oran nada más que 1 o 2 horas y tienen un encuentro personal con Dios. Y no podemos decir que uno es más cristiano que el otro. Aunque mientras más oremos, mejor es, ¿saben? Recuerden eso. Entonces, Jacob tuvo un verdadero encuentro y un verdadero contacto con Dios. Dice, y luchó un varón con él, y después él dice, vi a Dios cara a cara. La segunda cosa, un encuentro donde reconoció quién era. Jacob tuvo un encuentro donde él reconoció quién era. ¿Qué le dice el ángel en el versículo 27? ¿Cuál es tu nombre? Eso es lo que le pregunta el ángel a Jacob. Ahora bien, ¿no sabía Dios cómo se llamaba Jacob? Pues claro que sí, Dios sabe cómo nos llamamos todos nosotros. Ahora, ¿por qué? Dice, ¿cómo tú te llamas? Entonces Jacob dice, bueno, yo me llamo Jacob. Y resulta ser que Jacob lo que significa es el que suplanta. Y eso fue lo que hizo él con Esaú, lo suplantó, usurpó la persona y la bendición que le tocaba que se suponía que debían de darle a Esaú. Él la usurpó, la suplantó, se vistió como Esaú, trató de hablar como Esaú, pero no le salió. Isaac decía, bueno, tiene el olor de Esaú, pero su voz es como la de Jacob. Pero bueno, como ya yo estoy viejo, ¿verdad? Seguro que dijo Isaac, puede que me haya confundido. Entonces, ahí vemos las cosas. Jacob, eres un usurpador, el que suplanta, eres un suplantador. En otras palabras, Jacob, en tu historial, hasta estos momentos que estás aquí atemorizado y que estás buscando el rostro de Dios, tienes una historia de engaños y de trampas. Nació tramposo de nacimiento. Salió Esaú primero y cuando vinieron a ver, ahí estaba Jacob. 2 niños allí que no tenían pero ya era algo como un instinto, qué sé yo, agarrándole el calcañar, agarrándolo por acá, como diciendo, no, me toca a mí. Déjame a mí que yo soy el primero. Y luego después todas las otras trampas que hicieron. Y las trampas que hizo con Labán, y Labán le hizo a él, aquello fue increíble, es una guerra de trampas. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Después que yo aprendí esto, bueno, ya yo había tenido mis hijos y ya yo les había puesto los nombres y eso. Y gracias a Dios le puse nombres que no son muy, que no tienen mucho significado negativo. Pero yo conozco cristianos que agarran porque un nombre está en la Biblia, le pone... Sí. Y yo no dudo que algún cristiano por allí que no tiene mucho conocimiento le haya puesto Belcebú al hijo. ¿Ustedes no creen que no? O Luzbel, sí, porque pasa eso. Yo conozco una familia que le puso Mara a la niña, pero no sabía por qué, y Mara significa amargura, que era el nombre que tenía, que Noemí dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque entonces, ay, tan lindo el nombre de Mara, pan, le planta el nombre. Claro, la suerte es que los nombres ahora
no nos identifican como nosotros somos, como se hacía en el tiempo de antes que se ponían los nombres. Pero en aquel tiempo sí. Y entonces yo, después que yo entendí esto, dije, caramba, si yo hubiera buscado primeramente cuál es el significado de los nombres. Y aquellos que tengan un significado bonito es el que yo le ponía. No porque va a hacer que su carácter cambie ni nada, sino por sentirme que le puse algo positivo. Así. ¿Cómo nos llamamos? Ildefonso, yo no sé lo que significa el nombre, yo creo que ni significado tiene el Ildefonso. Y mucho menos con Y. Conozco San Ildefonso, San Ildefonso, pero San Ildefonso con Y no. Ese yo no lo conozco. Ahora, ¿cómo nos llamarían a nosotros? Un nombre bíblico. Un nombre bíblico, uno que significara, por ejemplo, murmurador, ladrón, mentiroso o mentirosas también, ¿no? Lujuriosas o lujuriosos, que no tienen nada que ver con el lujo. ¿Cómo nos llamarían? Si estuviéramos en el tiempo bíblico, ¿cómo nos llamarían? A lo mejor muchos nos llamaríamos Jacob. El nieto mío, el más chico de los varones, Jacob, le pusieron Jacob. Tiene que haberle puesto Israel después del cambio. Pero bueno, ni modo, ya le habían puesto el nombre. ¿Me entiendes? Porque Jacob suena bonito en inglés. Sí, pero no. Nadie le pone Timoteo, Epafrodito, ¿verdad? Ni Sintique, ni Evodia a las hijas, nadie, ¿verdad? Y son nombres bíblicos. Así. ¿Cómo nos llamamos? Miren, cuando el hombre se encuentra con Dios, queda al descubierto lo que verdaderamente es. Por eso la gente, ¿cómo tú te llamas? Jacob. Jacob, el suplantador. Cuando tú te encuentras con Dios, ahí tú te das cuenta quién tú eres. Eso fue lo que le pasó a Isaías en la visión que tuvo. Cuando él tuvo aquella visión, dijo, ay, pobre hombre de mí, un hombre inmundo con labios inmundos, viviendo en un pueblo inmundo, ha visto a Jehová de los ejércitos, al que vio fue a Jesucristo. Allá en Mateo, luego después el Señor le dice, con la gloria que tú me viste, qué sé yo, y menciona el pasaje de Isaías, capítulo 6, donde dice que en la visión él vio al Señor, a Dios sentado en su trono. Y cuando Isaías vio aquello, cuando se enfrentó ante la majestad y la gloria de Dios en una visión, dijo, pobre de mí, de esta yo me muero. Mientras más nos acerquemos a Dios y mientras encuentros tengamos con Dios y nuestra relación, nuestra comunión sea más íntima con Dios, más nos damos cuenta de lo que nosotros somos y de dónde nos ha sacado Dios. Usted podrá haber vivido en una casa, en un hogar cristiano, muy decente, habrá podido vivir muy bien y todo eso, pero con todo y eso, de donde Dios lo sacó y de donde Dios me sacó a mí. Porque eso no tiene nada que ver con lo que pasa por aquí y con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero mientras más nos acercamos a Dios, mientras más nos acercamos a la luz, más se ven las imperfecciones. ¿Sabía eso? Cuando el cuarto está medio oscurito, bueno, pues podemos poner eso a media luz porque la mesa tiene un roto, tiene un arañazo para que no se vea, ¿no? Pero cuando encienden todas las luces se ve el rayón de la mesa y se ve que aquello no está bien y se ve que hay polvo en la esquina y todo eso. Así es la vida con Dios. Mientras más tú te acercas a Dios, más te das cuenta de lo que tú eres y más llegas entonces al conocimiento y a la convicción de que Dios nos ama y de que Dios ha tenido gracia y misericordia con nosotros. El hombre se enfrenta consigo mismo y reconoce. Y ese es el primer paso del arrepentimiento. Y ya terminamos. El encuentro con Dios
deja marcas. Cuando nos encontramos con Dios, cuando tenemos esos encuentros y esas experiencias sublimes, ahí se quedan marcas. En el caso de Jacob, cojeaba. Ahí está el versículo 21, 31 y 32. Cojeaba. Jacob, después de ese encuentro, no fue el mismo. No fue el mismo ni físicamente. Cojeaba. ¿Cómo es que se cojea? Me cuesta trabajo porque yo todavía no cojeo, pero ya llegaremos allá. Cojeaba, cambió completamente su expresión. Yo me imagino que la expresión de él también. Mire, cuando tenemos un encuentro con Dios, cambiamos físicamente, tenemos que cambiar físicamente, tiene que cambiar nuestro caminar, tiene que nuestras actitudes, en cómo nos comportamos, nuestro hablar. Cuando tú tienes una experiencia con Dios, en primer lugar, cuando tú te encuentras con el Señor y te conviertes y ocurre el nuevo nacimiento, ya tú cambias. Ya tienes parte de la naturaleza divina, como dice primera o segunda de Pedro, no recuerdo bien. Creo que es segunda de Pedro, no, que somos parte de la naturaleza divina. Ya hay algo allí, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero mientras más nos acercamos a Dios, más vamos cambiando y mejorando, porque vamos creciendo y vamos madurando. Y espiritualmente ni hablar. Dice, luché con Dios y fue librada mi alma. Cuando tenemos experiencia, un encuentro con Dios, nuestra alma es librada espiritualmente. Ya no somos igual ni no somos igual ni emocionalmente, ni físicamente. Bueno, el cuerpo, pero ese cambia. Yo me crié en un barrio malo y allá, yo no sé si en Puerto Rico, porque estos pueblos caribeños, todos más o menos tenemos la misma cultura. Somos un poco diferentes a acá los que viven en el continente. Y yo no sé, pero cuando usted habla de guapo aquí, y allá también, habla de una persona, guapa es una persona bien parecida, una persona, ¿verdad?, que está bien, que, ¿me entiendes? En Cuba se le llama así también, pero se le llama guapo también a la gente que se cría en la calle, a los que, así está, allá lo dicen también, igualito. Bueno, yo era guapo, no, mentira. A mí una vez mi consuegro me dijo, ¿tú eres de tal barrio? Sí, me dijo, entonces tú eres guapo. Le dije, no, yo no era guapo, pero me paseaba entre ellos. Porque vivía allí en el barrio con los guapos, de verdad. Entonces esa gente se vestían de una manera diferente, caminaban de una manera diferente, que se creían que tenían un vaivén allí de lo más interesante. Y el caminado y todo, cuando ya tú lo veías por allá, la forma en que se vestía, y bueno, pues a mí se me pegaban esas cosas. Yo no era guapo, pero vivía en el barrio y nací y me crié allá. Óigame, cuando me convertí, dejé de caminar como guapo, de vestirme como guapo. Y dejé de ser guapo también de la otra manera. Es así. No cambia. Uno cambia. Y se le dio un nuevo nombre, indiscutiblemente. El encuentro con Dios deja marca. Le dejó una marca, cojeaba físicamente, le dio una marca espiritual, fue librada su alma y se le dio un nuevo nombre, Israel. Ya no te llamarán más Jacob, tramposo, usurpador. Y la Biblia usa mucho, a veces cuando va a regañar al pueblo de Israel, el nombrecito que usaban los profetas era Jacob, en muchas ocasiones. Acuérdate de lo que tú eras, estás en las mismas. Ahora Israel, el que lucha con Dios. Hay otros intérpretes que dicen que también significa príncipe de Dios, pero en sí, en el griego, lo que significa la traducción de Israel es el que lucha con Dios. Un nuevo nombre y un nuevo comienzo. Dice el versículo 31, después de todo,
Dice que, y el sol salió. El 31. Dice, cuando había pasado Peniel, después de la experiencia le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Quedó marcado para toda la vida y para toda la historia. Conclusión, el hombre necesita un encuentro con Dios. Y nosotros, aunque ya hayamos tenido nuestras experiencias, nuestros encuentros con Dios, no viene mal que de vez en cuando nos encontremos con Dios nuevamente. Y mejor si es un encuentro como el de Jacob, donde podamos encontrarnos cara a cara al Señor, ver su magnificencia, su majestad, ver nuestra necesidad y nuestra insuficiencia, y ver quiénes somos. Necesitamos un encuentro con Dios. Y ese encuentro tiene que ser personal y único. Es usted con Dios. Usted con Dios. Oye, qué buen mensaje dio el pastor. Ah, si mi señora hubiera estado aquí. No. El mensaje es para ti, es para mí. Y lo que te dice la Biblia es para todo el mundo. Pero es personal, es algo que tienes que tomarlo personal. Hay gente que los mensajes esos, todos se lo dicen, oye, lo que te perdiste, muchacho, a ti que te hacía falta. Pero tiene que ser una cosa personal, única, donde se reconozca lo que uno es y donde reconozcamos la necesidad que tenemos, porque solo Dios puede satisfacer esa necesidad. Un encuentro donde deje marcas permanentes que demuestren ese encuentro y que haya cambios en nuestras vidas. Una nueva vida, nuevos propósitos, nuevos ideales, nuevas metas en la vida. Y ese es el reto que Dios nos hace en esta tarde. Podemos tener encuentros. A veces tenemos que esperar a que las cosas se nos pongan bien malas, a que venga Esaú con 400 hombres y las piernas nos tiemblen porque pensamos, ahora sí, que ya no tenemos escapatoria. A veces tenemos que esperar a una situación mala en la vida, una situación bien crítica, para entonces tener un encuentro con Dios y luchar con Dios, perseverando, orando. Pero Dios quiere que eso sea todo el tiempo y que tengamos una relación íntima con Dios en todo momento y en todas circunstancias. Es lo que Dios quiere. Y es lo que yo les dejo y es a lo que yo les solto. Busquemos a Dios y vamos a ver cosas tremendas. Dios hizo cosas tremendas y maravillas en la vida de Jacob y las puede hacer en nuestras vidas también. Que Dios me les bendiga. Oramos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor y por tu misericordia y por tenernos aquí en esta tarde. Ahora pedimos que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la sabiduría, el poder y la comunión de tu Espíritu Santo sea con todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén.